el evangelio es de Dios. Y como el evangelio de Dios, él mismo fue el que lo predicó. Y después que él lo enseñó, entonces él encomendó a los discípulos y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, como él fue el que primero comenzó a predicar el evangelio y él lo mandó que lo predicara, entonces nosotros estamos aquí cumpliendo una orden de parte de Dios. Y la orden de parte de Dios es traerles la palabra de Dios porque él así lo quiere. ¿Por qué? Porque usted y nosotros necesitamos recibir a Dios, como dice la canción, para la salvación. La canción dice, vamos llevando el evangelio que Cristo nos dejó, dice, vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, el pecado lo que nos hizo fue condenarnos. El pecado lo que nos hizo fue alejarnos de Dios. Pero Dios un día se manifestó en carne, en la persona de Cristo, y vino a buscarnos a nosotros, que estábamos perdidos en delitos y en pecados. Y entonces nosotros necesitamos a Cristo para la salvación. Por eso es que usted necesita a Cristo para la salvación. Por eso es que nosotros necesitamos a Cristo para la salvación. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita a Cristo para la salvación. Resulta que nosotros, mi hermano, los seres humanos, tenemos un límite. Un día tenemos que partir. Un día tenemos que morir, en otras palabras. En este libro que se llama la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el verso 27, la Biblia dice aquí que está establecido por esta palabra que el hombre muera una sola vez. ¿Qué nos ha dicho esto? Que nosotros un día tenemos que morirnos. Pero eso sí, antes de morirnos debemos reconocer a Dios. Sí, hay que reconocerlo para la salvación. Porque de pronto a nosotros nos enseñaron, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron que hay un Dios que creó los cielos, que creó la tierra y en fin, todo lo que vemos lo creó Dios. Pero nosotros, además de que nos hayan enseñado eso, nosotros debemos de recibirlo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Dios. Porque nosotros somos necesitados de Dios. Vean, nosotros en el mundo no somos nada sin Dios. El mundo sin Dios es nada. Nosotros hoy lo que somos, lo que vivimos, se lo debemos a Dios. Y por eso es que nosotros debemos entregarle nuestra vida a Cristo. Y por eso Dios nos manda en su palabra y nos dice que nosotros debemos cada día buscarlo a Él. ¿Y cómo lo buscamos a Él? A través de la oración. Cuando nosotros comenzamos, usted quiere hablar con Dios, órele. La forma de usted hablar con Dios es cuando usted comienza a pedirle a Dios. Hay muchas maneras de hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios de rodillas. Cuando usted se arrodilla y le pide a Dios, habla con Él. También puede estar sentado y comienza a hablarle, a pedirle, a hablar con Dios. Ese es hablar con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces Dios lo escucha, porque la Biblia dice que Dios está atento al clamor de nosotros. Entonces cuando usted se arrodilla, o cuando usted se sienta, o cuando usted se pone de pie y levanta sus manos al cielo y comienza a clamarle a Dios, alguien piensa, bueno, está loco, está hablando solo. No, está hablando con Dios, porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Él está en todo lugar. Él es omnipresente. La palabra omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Y Él es omnisciente también. Es decir, que Dios nos oye. Él está en todas partes. Y Dios siempre está presto a escuchar el clamor de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de clamarle a Él. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el ser humano, cuando está sin Cristo, desconoce esto. Pero cuando le entrega su vida a Cristo, entonces reconoce que cuando estaba sin Dios, estaba sin nada. Pero ahora que ha reconocido y ha aceptado a Cristo, ¿sabe qué sigue diciendo? Oiga, lo más maravilloso es tener a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una gran promesa. ¿Y sabe qué nos dijo a nosotros? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como esas fueron palabras de Dios, Dios no miente, Dios está con nosotros. Oiga, Dios no es que se aleja de nosotros, no señor. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y le voy a explicar un poquitico cómo es eso. Oiga, Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros, porque es que Dios es espíritu. Dios lo llena todo. Lo que pasa es que las acciones de nosotros son las que nos hacen alejar de Dios. Porque como nuestro Dios es santo, la naturaleza de Dios es espíritu y Dios es santo, entonces Dios no tiene comunión con lo malo. Entonces cuando yo hago una acción mala, yo estoy alejando a Dios de mí. O sea, yo me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo. Entonces, en medio de Dios no puede estar la maldad.
Entonces por eso es que Dios a través de su palabra me dice que yo debo arrepentirme. ¿Sí? Lo primero que es arrepentirse, dejar de hacer lo que a Dios no le gusta que hagamos. Entonces cuando Dios nos dice a nosotros que no hagamos aquellas cosas y nosotros no lo hacemos y nos convertimos en obedientes a Él, entonces Dios se agrada de nosotros. Y entonces usted con Él habla, así como hablamos de compañero cara a cara. ¿Sabe qué? Dios lo escucha a usted y Dios le escucha sus peticiones. Y no solamente que lo escucha, Dios también le responde. Pero tiene que haber una comunión entre usted y Dios, entre yo y Dios, entre nosotros y Dios. Entonces, esa es la bendición que tiene el ser humano, que cuando recibe a Dios en su corazón, comienza una comunicación íntima con Dios, comienza a hablar. Por eso a la gente se les es extraño cuando alguien se entrega al Evangelio, se entrega a Jesucristo y lo ven ahora orando. Y dicen, ay, tú, ¿por qué antes no orabas de rodillas? Ay, tú, ¿por qué antes no andabas así? Porque tú antes no te veían cantando, orando. Claro, no es que no tienes comunicación con Dios, pero como ahora te encontraste con Dios, ahora habla con Dios. ¿Cierto que sí? Cuando uno se va a acostar, habla con Dios y le dice, Señor, gracias por esta bendición, por este día, por el trabajo. Señor, guárdame. Y en fin, uno comienza a hablar con Dios. Y el que no tiene este conocimiento dice, está loco. No, está hablando con su Dios. Entonces, lo maravilloso es hablar con Dios. Y cuando usted le pide a Dios, la Biblia dice que lo que usted necesita, si se lo pide en su nombre, se lo va a dar. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Creerle a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesitamos para la salvación. Por eso el ser humano necesita reconocer a Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia, no solamente porque a nosotros nos enseñaron que hay un Dios y más nada, pero a Dios no solamente hay que creerlo por historia, a Dios hay que creerlo como Él es. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y el verso 19. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de esto, de lo que estamos conversando. Capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? ¿Qué necesita el hombre y la mujer hoy día? Necesita arrepentirse. ¿Y de qué se tiene que arrepentir? Del pecado que en el principio en Adán lo tomamos nosotros, porque todos los seres humanos somos pecadores, pero necesitamos el perdón. Y el perdón de pecado lo tenemos solamente en Jesucristo cuando somos bautizados, como lo dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, así que arrepentidos, y dice, y convertidos. Es decir, que hay que arrepentirse, pero también hay que convertirse. Ay, ¿cómo es eso que hay que convertirse? Hay que entregarse. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cierto? Porque Dios, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, cuando el ser humano se arrepiente, entonces el ser humano le entrega su vida a Cristo, se convierte y dice, para que sean borrados sus pecados. ¿Y sabe cuándo le son borrados los pecados al ser humano? Cuando el hombre reconoce ante Dios y es bautizado, como lo dice la Biblia. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia, que se tienen que borrar nuestros pecados. Capítulo 2, verso 38, aquí en este mismo libro. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, mi hermano, usted necesita que sus pecados le sean perdonados. Nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Por eso, cuando nos entregamos, nosotros nos preparamos y entonces fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, por eso es que Cristo nos ha mandado por esta región a decirle las almas de estas regiones, mis amigos, arrepiéntanse, pero conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios por esta charla que hemos tenido con usted en esta tarde aquí en su hogar. Vamos a orar en esta hora nuevamente por usted, por su compañera. Que Dios le siga ayudando y que se siga preparando, mi hermano, porque nos vemos con Cristo, Dios. Sí. Con Cristo nos vamos, porque Cristo dijo que nosotros, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que nosotros seguimos adelante, predicando el Evangelio de Jesucristo por esta región, y mientras Cristo nos tenga con salud y vida, estaremos por aquí visitándoles y trayéndoles este mensaje de salvación. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús.